Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes, otra vez con la Torá en la mano, en busca de capítulos, versículos, lugares, personajes, todo lo relacionado con la misma, desde el mismo lugar de los hechos. Y amigos, hoy les tengo preparado un paseo espectacular. ¿Oyeron hablar del tabernáculo? Sí. ¿Saben de qué material estaba construido? De un montón de materiales, pero el material que más se usó fue, no el oro, no el cobre, la madera. Cuando estaban en el desierto, ¿saben qué árbol usaban para sacar esa madera? Este que tenemos aquí detrás mío, en hebreo se llama jitá, en plural se dice jitim, y de este árbol sacaron todas las maderas para construir el tabernáculo que construyeron por primera vez debajo del monte Sinaí, y después lo iban desarmando y volviéndolo a armar cada vez que estacionaban en la peregrinación de 39 años, 40 años por el desierto. Vengan, vamos a empezar a caminar. Estamos en una visita guiada. Una persona que va a hablar en inglés, va a explicar el paseo en inglés, pero yo voy a intentar hablar y explicar en español, no gritando por supuesto, pero sí mostrándoles lo que es el tabernáculo, el verdadero tabernáculo, una réplica por supuesto, que está específicamente y muy meticulosamente descrito cómo se debe armar, cómo se debe desarmar, cuándo se vuelve a hacer. Y como ustedes saben, a este lugar se lo llamó la casa de Dios. El tabernáculo que luego se transformaría en templo. ¿Cuándo? Cuando el rey David conquista Jerusalén y decide hacerle a él un hogar propio en el templo de Jerusalén. Este es el tabernáculo. Este es el Ohel, la tienda, el tabernáculo portátil. Les voy a explicar cada una de las cosas que hay, lo que hay alrededor, las herramientas, los objetos que habían aquí afuera y también los que habían adentro. Amigos, gracias por participar. Empecemos. Bueno, como les dije, estamos entrando al tabernáculo con un grupo, Shalom. Nos pidieron en realidad que nos mantengamos unidos escuchando las explicaciones en inglés, pero a mí mucho no me gusta la idea, amigos. Voy a intentar correrme a los costados cuando pueda para no molestarlos y así poder mostrarles y explicarles lo que quería para ustedes, lo que tengo programado. Bueno, aprovecho que entraron un ratito para mostrarles y explicarles sobre este patio. Haz una fuente para lavarse y hazle una base. Las dos serán de cobre. Pon la fuente entre la tienda de reunión y el altar y llénala de agua, nos dicen en Éxodo por un lado. Antes nos habían dicho, harás el altar de madera de acacia, será cuadrado y medirá 5 codos de largo y 5 codos de ancho, cuadrado, y tendrá una altura de 3 codos. Además, le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos formarán parte del altar y revestirás de cobre el altar, nos dicen también en la Torá. La entrada al interior del tabernáculo solo se permitía a los siervos de Dios, mientras que al resto del pueblo se le permitía entrar solo aquí, a su patio. Y por eso lo que vemos aquí son solo esas dos cosas, tanto la fuente como el altar. Aquí, como podemos ver, se hacían sacrificios. Mientras recorremos el patio, les voy a contar que el tabernáculo es llamado en hebreo Mishkan, que significa morada, Ohel Moed, que significa la tienda del encuentro, o Mishkan Midbar, que significa el templo del desierto. Se trata de aquella construcción mandada por Dios para que sea levantada por los hijos de Israel mientras estaban debajo del monte Sinaí. El diseño que estamos viendo fue de expertos y artesanos, quienes fueron liderados por Betzalel ben Uri y Ohaliab ben Ahisamach. Toda su construcción está detallada en el libro Éxodo, pero hay muchas más descripciones en los próximos 2 libros, Números y Levítico. Esta tienda fue usada durante toda la peregrinación por el desierto y también dentro de la tierra prometida, como les dije al principio. De acuerdo a lo relatado en Éxodo, la orden de construir este Mishkan la recibió Moisés, mientras estaba arriba en el monte, y el mandamiento era tan meticuloso que le dedicaron en la Biblia 7 capítulos, los cuales comienzan y terminan siempre con festejos.
El mandamiento comienza con la colecta de donaciones que hay que tomar del pueblo de Israel. Luego, una meticulosa descripción de los 3 objetos que veremos dentro de esta tienda: el Aron Abrit o el Arca del Pacto, el Shulchan Apanim o la mesa de panes y la menorá o el candelabro de 7 brazos. Luego describieron los alrededores del Mishkan, las cortinas y todo el resto. Como les vengo diciendo, amigos, la Torá especifica todo lo relacionado a este mini templo. De qué manera será iluminado, el altar del incienso, la ley de medio ciclo de donación antes de entrar, los sacerdotes y el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, etc. El mandamiento acerca del Mishkan lo concluyó Dios con 2 mandamientos generales. Uno acerca de cómo se elegirá a quien trabaje dentro y el otro sobre el Shabbat o el día de reposo. Y fue así que Moshe descendió del monte y dio un discurso festivo transmitiendo todo lo que Dios le había ordenado para su pueblo. El orden de las cosas que Moshe dijo en el discurso las cambió un poco y comenzó justamente hablando del Shabbat, del día de reposo y de las donaciones, para luego describir todo el resto del proyecto de la construcción y mantención de este Mishkan. Luego nominó a los artesanos que dirigirían el proyecto y la Biblia sigue el relato contando que las donaciones eran tantas hasta que Moshe tuvo que pedir que dejen de donar. Increíble. Al final de la descripción detallada, Dios le ordenó a Moshe que se construya el tabernáculo el primer día de Nisán para ungirlo a él y a sus utensilios, así como a Aarón y sus hijos. El establecimiento del Mishkan se describe en los últimos versos del libro del Éxodo, que finalizan con la descripción de la manifestación de la Shejiná, o la divinidad, la presencia divina, en la tienda del encuentro. Entremos, amigos. El tabernáculo, amigos, estaba hecho de tablas de madera del árbol shitá o acacia, como les dije al principio, recubiertas de oro. El Mishkan mismo está, como vemos, dividido en 2 partes. El Kodesh, este de acá donde estoy ahora, o lugar santo, y el Kodesh HaKodashim, o lugar santísimo, separado allá por un párroco hecho de la misma tela fina que las cortinas del Mishkan. Este lugar santo, Makom Kadosh, que contiene el candelabro de 7 brazos, la menorá, la mesa de los panes de la proposición y el altar donde se quemaban los perfumes e inciensos, era el foco central de trabajo, ya que adentro, en el Santo de los Santos, solo se entraba una vez al año, el día de las expiaciones, y solo esta persona que vemos aquí podía entrar, el sumo sacerdote. Sobre los objetos que estamos viendo, ya les expliqué en videos anteriores que los invito a ver, amigos. Hoy quiero centrarme en los roles del tabernáculo. Y según las descripciones de la Torá, el Mishkan estaba destinado a varias funciones principales y secundarias. Primero y principal, la morada de Dios, que era la primera y más básica función para el pueblo. Como dice el versículo, y hazme un templo y habitaré entre ellos. La Shejiná de Dios, que vendría a ser la presencia de Dios, estaba alineada dentro del Mishkan, o más precisamente, entre los querubines sobre el arca de la alianza que enseguida vamos a ver, les prometo. Este era también el lugar de testimonio, es decir, donde estaban las tablas de la ley que atestimoniaban aquel pacto entre Dios y su pueblo. El tabernáculo en el desierto fue una continuación de la impresionante revelación divina que tuvo lugar en el monte Sinaí. Según la Torá, la voz de Dios llegaría a Moisés entre los 2 querubines y le transmitiría sus mandamientos. En esta tienda, está de más decir, Moshe se reunía con Dios. Hay muchos versículos en la Biblia que dicen que Moshe entraba a la tienda para hablar con Dios y siempre salía de aquí con mandamientos, órdenes, consejos o castigos. Yo creo que la principal función de este tabernáculo era sobre la adoración a Dios, que éste intentó que sea única y exclusiva, que sea a un solo Dios y en un solo lugar, y no como los pueblos vecinos o todo lo que habían visto en Egipto o lo que vendrían a ver en la tierra prometida cuando entren.
El trabajo que se realizaba aquí en el tabernáculo incluía la entrega de pan, el encendido constante de una vela en la menorá, la quema de incienso cada mañana, la ofrenda del sacrificio constante 2 veces al día en el altar del holocausto y expiación por el templo y el pueblo en Yom Kippur, es decir, el 10º día del 7º mes. Y amigos, aprovecho que se fueron de aquí para mostrarles una réplica exacta del Arca de la Alianza o el Arca del Pacto. Un cofre de madera cubierto de oro, descrito en la Biblia que, según el libro del Éxodo, contenía las 2 tablas de piedra de los 10 mandamientos, la vara de Aarón y una vasija de maná. El arca representó durante su existencia la presencia de Dios, quien prometió: allí ciertamente me presentaré ante ti y hablaré contigo desde más arriba de la cubierta, desde entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. En una nube apareceré encima de la cubierta. Amigos, como les dije antes, solo al sumo sacerdote le estaba permitido entrar aquí y ver el arca un día al año. Y no con el propósito de comunicarse con Dios como lo hacía Moshe, sino para llevar a cabo la ceremonia del día de la expiación. La presencia de Dios representada por el arca resultó en que el pueblo de Israel disfrutase de otras bendiciones. El arca fue siempre adelante por aquellos 40 años de peregrinación por el desierto rumbo a la tierra prometida. El arca lideró el cruce del río Jordán y la entrada a la tierra prometida. Luego ayudaría en guerras, levantando la moral del pueblo. Y este arca, con el tiempo, pasó a ser el símbolo más sagrado de Israel hasta que desapareció. Bueno, como ven, ya salí del paseo. Espero que les haya gustado el material y, de ser así, no se olviden de regalarle un me gusta. Debo reconocer que no fue fácil hacer el video y espero que valoren mi esfuerzo por traérselos lo más limpio posible. Shalom.